Hola. A ver, la evaluación de ascenso y reubicación docente a veces puede parecer un laberinto, ¿verdad? Pero, ¿y si la clave fuera algo más sencillo? Si fuera simplemente contar la historia de nuestra propia práctica pedagógica de la forma más clara y convincente. Bueno, en este análisis vamos a desglosar exactamente qué es lo que se evalúa para que cada docente pueda demostrar su excelencia. Y esta es la gran pregunta. Claro, porque no se trata solo de ser un excelente docente en el aula, sino de saber cómo demostrarlo en el papel. Ahí está el truco. La clave, y es lo que vamos a desmenuzar hoy, está en entender a fondo el lenguaje y la estructura de esta evaluación. Y justo para eso estamos aquí. Vamos a analizar a fondo esos 4 criterios que son fundamentales. Hay que imaginarlos como los 4 pilares que sostienen una práctica docente que de verdad sea sólida y transformadora. Así que, sin más, vamos a sumergirnos en el primero. Empezamos con el criterio 1, el contexto. Y es que, una gran práctica pedagógica nunca, pero nunca ocurre en el vacío. Siempre está anclada a un lugar, a unas personas y a una realidad muy específica. El primer componente es este: el contexto social, económico y cultural. Ojo con cómo lo describe el texto, porque es clave. Dice que la escuela no es ajena a estas transformaciones. Al contrario, es un espacio que abarca ideologías, sentidos, saberes y experiencias. En pocas palabras, lo que se evalúa aquí es esa capacidad de leer todas estas complejidades y entender cómo moldean la vida de los estudiantes y sus familias. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se demuestra esto en la prueba? Pues fíjense, la respuesta está en estas 3 acciones. Primero que nada, mostrando que de verdad se apropian las particularidades del entorno. Segundo, que la práctica es lo suficientemente flexible para responder a esas realidades cambiantes. Y tercero, y esto es importantísimo, que se diseñen activamente estrategias para vincular a las familias, reconociendo que no todas son iguales. Ahora, pasemos al segundo componente, el contexto institucional y profesional. Como dice el texto, se trata de las lecturas que se hacen desde la escuela. O sea, en otras palabras, y esto es súper importante, no somos islas. Aquí se evalúa cómo se dialoga con los proyectos de la institución y sobre todo, cómo se construye comunidad. Y las acciones clave aquí son muy directas. Se espera que se participe y se promuevan comunidades académicas. Que el trabajo en el aula articule, que dialogue de verdad con el famoso proyecto educativo institucional, el PEI. Y, por supuesto, que la comunicación con colegas, directivos y familias sea siempre efectiva y muy respetuosa. Muy bien, listo el criterio 1. Ahora vámonos al criterio 2, planeación y reflexión. Si el primero era el dónde enseñamos, este es el por qué y el cómo lo planeamos. Es todo ese trabajo intelectual que hay detrás de cada clase que damos. El componente 2.1 se enfoca en la pertinencia de los propósitos. Y, ¿de qué sirve un objetivo pedagógico brillantísimo si no le dicen nada a los estudiantes? Bueno, de eso va esto. Se busca que se establezcan propósitos que tengan sentido, que se diseñen estrategias didácticas pensando en la diversidad y, lo más importante, que se logre articular lo que se enseña con quiénes son los estudiantes y cuál es su realidad. Para la prueba, la clave es justo demostrar eso, que los propósitos son relevantes y que las estrategias son sensibles a la diversidad. Pero lo más importante de todo es mostrar que la planeación es una articulación inteligente entre 3 mundos: el saber de la disciplina, el mundo del estudiante y su entorno. Y esta definición, la verdad, lo resume todo de una manera espectacular. Pertinencia no es solamente que algo sea adecuado o que encaje, no. Es que esté en un diálogo constante. Es una práctica que está viva, que responde y que además busca transformar. Ahora, fíjense en esto que es muy interesante. La propuesta pedagógica no se ve como un plan estático, para nada, sino como un acervo profesional que se replantea permanentemente. Esa es la idea central. Una práctica que se cuestiona a sí misma, que se mira al espejo. La reflexión continua es la clave del éxito aquí. Para demostrar esto en la evaluación, hay que dejar claro que la propuesta se basa en referentes sólidos, que cada decisión que se toma en el aula está fundamentada en una lectura crítica de la realidad, y que se ve la propia práctica como un objeto de estudio para mejorarla sin parar. Bueno, y con eso llegamos al criterio 3, el corazón de la labor docente, la praxis. Aquí es donde todo lo que planeamos y reflexionamos cobra vida, en la interacción de todos los días dentro del aula. Aquí es donde la magia sucede.
El primer componente de la praxis es la interacción pedagógica. El texto la define como una dimensión integral de la vida social que trasciende la acción. A ver, ¿qué significa eso en español sencillo? Pues que enseñar no es un monólogo, es una construcción conjunta. La comunicación es la herramienta central para que los estudiantes construyan conocimiento, no para que solo lo reciban. Por lo tanto, lo que se evalúa aquí es si se reconoce que la comunicación es el centro de todo, si las estrategias que se usan de verdad invitan a una participación activa, y si se abre la puerta a múltiples formas de motivar, de representar las ideas y, por supuesto, de expresarse. Se busca una clase dinámica, una clase polifónica. Y de la mano con la interacción vienen los procesos didácticos. El texto se refiere a la construcción y el uso de estrategias, recursos y metodologías. O sea, ¿qué herramientas, qué estrategias, qué recursos se ponen sobre la mesa? La clave, una vez más, es que todo esto responda a las necesidades contextuales para crear un ambiente que de verdad propicie la construcción de conocimiento. Aquí las pistas para la prueba son súper concretas, son casi preguntas directas. ¿Se usa la evaluación para mejorar el aprendizaje o solo para poner una nota? El repertorio de estrategias y recursos que se usan es amplio y variado, y fundamentalmente, ¿la didáctica reconoce que cada estudiante es único y diferente? Y finalmente llegamos al criterio 4, el ambiente del aula, porque todos sabemos que el aprendizaje florece mucho mejor en un terreno fértil, en un clima de seguridad, de confianza y sobre todo de respeto. Es como el suelo donde todo lo demás puede crecer. El primer componente aquí se enfoca en algo que es quizás lo más importante de todo: las relaciones. Me encanta cómo lo dice el texto, habla de vínculos que se tejen y una axiología compartida. En esencia, las relaciones que se construyen con los estudiantes son el fundamento de todo lo demás. No se imponen, se tejen día a día. Y lo que se busca ver es justamente eso, si se promueve un clima de participación, de respeto, de comunicación asertiva, pero sobre todo, y ojo con esto, si se reconoce explícitamente que el apoyo emocional, la escucha y la empatía no son extras, son los cimientos de una relación pedagógica que sea de verdad significativa. Y el último componente de todos aborda las dinámicas del aula. El texto lo describe como un espacio cruzado por experiencias y características diversas. Se trata de entender el salón de clase no como 4 paredes, sino como un ecosistema de convivencia, un lugar donde se aprende a cuidar de uno mismo y también de los demás. Aquí se busca que se demuestre cómo se promueve ese cuidado mutuo, cómo se generan entornos que sean seguros, tanto física como emocionalmente, y cómo las dinámicas de la clase son un espacio de acogida, un espacio que celebra la diversidad en lugar de verla como un problema. Bien, ya recorrimos los 4 criterios, pero la pregunta clave ahora es, ¿cómo se conecta todo esto? Vamos a hacer una síntesis final para unir todas las piezas y que quede todo súper claro. Esta tabla es un resumen genial. Pensémoslo así. Criterio 1, el contexto, porque claro que el entorno importa, y mucho. Criterio 2, la planeación, porque es la intención la que guía toda la práctica. Criterio 3, la praxis, porque es en la interacción donde realmente se construye el aprendizaje. Y criterio 4, el ambiente, que es la base de todo, ese clima emocional que permite que todo lo demás suceda. Y este es quizás el mensaje final más importante de todos. No hay que pensar en estos criterios como casillas separadas que hay que ir llenando, como una lista de chequeo. Son un tejido, ¿se entiende? Se interconectan, se nutren mutuamente para pintar el retrato completo de una práctica docente que es integral, reflexiva y, en definitiva, excelente. Así que, para cerrar, queda esta pregunta flotando en el aire. Al final del día, la evaluación es una gran oportunidad para contar la mejor historia profesional que se pueda. Hay que pensar en una experiencia concreta del aula, una anécdota, un proyecto, cómo esa historia encarna de estos 4 criterios. Encontrar esa respuesta es lo que demostrará quiénes somos como docentes.